Muy buenas noches, queridos amigos de la comunidad judío adventista Bet Nation del Uruguay. Siéntanse todos bienvenidos en esta celebración del Kabbalah Shabbat, en la cual estaremos conversando acerca de la parashá de la semana, la parashá Be'alot Ha. Esta parashá es muy interesante, tiene mucho que aprender, mucho que enseñarnos. Y es la porción número 36 en este ciclo anual de lectura de la Torah. La parashá cuando te levantes. Es interesante porque podemos allí encontrar las versiones, ¿no? Cuando leemos esta porción en español, algunos dicen, habla Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Otras dicen cuando instales las 7 lámparas, estas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Otras dicen cuando encendieres las lámparas, pero ninguna de ellas le hace honor a su versión en hebreo, ¿no? La cual nos dice allí cuando levantes, ¿ok? Cuando levantes, encontramos allí la traducción. Y la porción de la Torá que nosotros estamos leyendo esta semana comienza dando instrucciones de parte de Hashem a Moshe, donde dice entonces al Señor habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ¿ok? Y lo que les va a decir es que inauguren el servicio del Mishkan, que a partir de ese momento comiencen su servicio. La porción de la Torá también va a narrar historias de personas que solicitan una segunda oportunidad para ofrecer el sacrificio de la Pascua, el Pesach Sheni, y habla acerca de las quejas del pueblo de Israel y los castigos que tuvieron que enfrentar a causa de, y la enfermedad que va a ser eh, dada a Miriam también por eh, como consecuencia de sus acciones, ¿no? Entonces, recordemos que esta es la tercera porción del Sefer Bamidbar, ¿ok? Y recordemos que esta palabra cuando asciende proviene del segundo versículo, ¿no? De la porción que pudiera también traducirse cuando subes las lámparas, cuando las levantas, ¿no? Haciendo una referencia al hecho de que el sacerdote, el Coanín, tenía que subir para limpiar y encender las lámparas de la menorá, ¿ok? Y recordemos que la menorá era mm, más alta más grande que el tamaño común de un ser humano, por lo tanto, eh, ellos tenían que subir un poco más alto para poder alcanzar estas lámparas. ¿Sí? Así que esta porción está repleta de acontecimientos, ¿no? Como comentamos hace poco, incluyendo la consagración de los levitas, las trompetas de plata, que también hablamos allí, la nube de gloria, ¿sí? La salida, ahora la partida del monte Sinaí, también, por otro lado, hablamos acerca del primer Sanedrín, ¿ok? Y vamos a ver allí en varias porciones, ¿sí? Ahora, hagamos una breve pausa y vamos a ver o conectar. La semana pasada nosotros estábamos hablando de la Parashá Naso, y esta parashá concluyó con el campamento israelita dispuesto alrededor del Mishkan, que ya había sido terminado, había sido erigido, había sido amueblado, ¿sí? Y todo esto también incluyó las donaciones que cada jefe de las 12 tribus trajo
allí para la inauguración. Y recordemos que hubo una distribución en la cual cada tres em, eh, tribus iban a estar en los 4 puntos cardinales con respecto al Mishkan. Moshe estaba dentro del Mishkan escuchando la voz de Hashem, que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, desde entre los querubines, ¿no? Allí vamos a ver que en el capítulo 7, ¿ok? Porque la porción de la Torah comienza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 10. Así que el capítulo 7, que es una de las porciones o uno de estos capítulos que tienen es uno de los tantos que tienen mayor cantidad de versículos, tiene 89, nos dice allí el versículo 89, y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y él le habló. Y allí entonces comienza la porción de esta semana. Entonces, Vaidaver Adonai a Moshe Lemor, Daver Aarón, ¿ok? Y dile cuando pongas, cuando enciendes, cuando levantes las lámparas, ¿sí? Entonces, en la Torá de esta semana, el Señor primero da a instrucciones sobre cómo Aarón debía encender las lámparas de la menorá dentro del Mishkan, dentro de la cámara, ¿ok? Allí. Y cómo estas mechas de estas 6 lámparas debían colocar de modo de que la luz que que van a emitir estas lámparas van a proyectarse, ¿ok? Hacia el frente, ¿ok? Y también se da otra descripción de la menorá, ¿ok? Allí en el versículo 4, ¿verdad? Dice, y esta era la hechura del candelabro de oro labrado a martillo desde su base hasta sus flores, fue obra labrada a martillo según el modelo que Adonai le mostró a Moshe, así hizo el candelabro, ¿no? Aquí entonces se daba otra característica de cómo esta menorá estaba formada y de acuerdo al modelo que Hashem le había mostrado a Moshe allí en la montaña. A continuación, nosotros vemos que Moshe anuncia a los levitas para consagrarlos a su servicio en el tabernáculo, ¿no? Y en una ceremonia interesante, ¿ok? Que significaba una especie de renacimiento. Y es interesante aquí que puedan ver, ¿no? Si leemos allí a partir del versículo 5, ¿sí? La ceremonia de limpieza, pero allí, bueno, en la pantalla pueden ver que está en inglés, pero es una ceremonia de consagración a su servicio, ¿ok? Eh, dice, de nuevo el Señor habló a Moshe diciendo, toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Aquí, en esta ceremonia, que significa esto mismo, renacimiento, eran rociados con una mezcla de agua que nosotros recordamos es la mezcla con las cenizas de la novilla roja, es decir, el agua de purificación, ¿ok? Ese es un punto interesante. Allí luego se iban a afeitar todo el cabello, se iban a sumergir en una mikveh, ¿ok? Iban a pasar por este baño ritual que contenía agua corriente. Recordemos que la mikveh no es más que una piscina en la cual fluye el agua y no se estanca, sino que es un agua que está constantemente en movimiento, ¿no? Está constantemente renovándose con el agua nueva, ¿sí? A continuación, entonces, se les llama o se les invita a toda la congregación de Israel que se presente frente al tabernáculo, ¿ok? Y con ellos, ¿ok? Vamos a decir, toda la congregación
obviamente no podía estar delante del Mishkan, vamos a decir, muchos quedarían atrás. Recordemos que solamente habían contado por allí hasta 600,000 hombres, ¿no? Sin contar mujeres y niños. O sea, la cantidad de personas que no podían estar allí. Entonces se convocó para que los primogénitos de cada una de las familias hicieran una semijá. Es decir, impusieron las manos sobre la cabeza, ¿ok? Este, de los levitas, ¿no? Aquí dice en el versículo 9 y 10, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Señor. Y aquí es interesante porque vemos una imposición de manos de parte del pueblo para consagrar así a los levitas, ¿no? Y dice, presentarás a los levitas delante del Señor y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces, Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. ¿Ok? Aarón alzaba a cada uno de ellos como ofrenda mecida, en hebreo tenufá, ante Adonai. Por último, los levitas, bueno, ponían su cabeza, no, perdón, ponían sus manos sobre 2 toros que Aarón sacrificaría como ofrenda por el pecado y holocausto entero, que iba a ser ofrecidos en su nombre. Aquí vemos también que la porción de la Torá nos habla acerca de muchas otras cosas y recordemos allí habla acerca de que el 1 de Nisan del año siguiente al Éxodo, mientras los israelitas seguían acampados allí en el monte Sinaí, Hashem ordena que el pueblo celebre la Pascua, ¿no? El día 14 de ese mes, al anochecer, es decir, al aniversario del Éxodo, y lo ordenó o estableció esta festividad como una festividad de carácter eh, recursiva y anual, ¿no? Sin embargo, un grupo de hombres no pudo hacerlo en la fecha porque para ese momento estaban ritualmente impuros, por lo que el Señor instituye una segunda oportunidad, el Pesach Sheni, ¿no? Para observar exactamente un mes después, el día 14 de mes a la tarde, ¿no? Eh, Continuación, vamos a ver que eh, de los acontecimientos que ponen fin al libro de Shemot, ¿ok? Describiendo cómo la Shejina cubre la tienda de reunión y que cada vez que la nube se levanta, el pueblo de Israel se pone en marcha. Y allí donde posaba el pueblo, entonces allí acampaba. Bien, vamos a hacer ahora, porque podemos pasar mucho tiempo hablando acerca de estas hermosas enseñanzas que encontramos aquí, pero vamos a ubicarnos ahora con un evento en particular, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la porción de la Torá de esta semana, vamos a encontrar que el pueblo de Israel sale por primera vez de Egipto, ¿ok? Se quejan, ¿no? Allí recordé, mientras hacía el estudio, una palabra que hace mucho tiempo no escuchaba, refunfuñaron, ¿no? Por la falta de alimentos y Dios le proporciona maná. Si nosotros vamos allí y buscan conmigo en el libro de Shemot, capítulo 16, versículos 2 en adelante, porque esa, esta historia o este evento está desde el capítulo 2 hasta el versículo 2, perdón, hasta el 35, ¿sí? Luego de partir de Elín, toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Y el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda esta multitud. Sin embargo, este episodio narrado en esta porción, Hashem juzga al pueblo por su ingratitud, por su infidelidad. Pero vamos a profundizar un poquito más a qué se debe esta diferencia, ¿no? Sin duda hay en este tema hay una distinción entre este episodio en particular de las quejas del pueblo de Israel en este momento sobre la comida, ¿sí? En el desierto. Y esto nos proporciona una enseñanza, una visión profunda de la relación de Dios con respecto al crecimiento de nuestra emuná. ¿Ok? Si mal no recuerdo, fue en el Shabbat pasado cuando estudiábamos allí la Parashá y la Haftará, Naso, pudimos ver en los escritos apostólicos que muchas veces, bueno, en el Tanaj por completo también, nosotros vemos que Hashem lleva a las personas al desierto para enseñarle, para instruirle, para darle un aprendizaje, para que pueda crecer su carácter, su confianza en él. Pero también vimos que puede haber la oportunidad en la cual uno mismo elija ir al desierto para prepararse, para alejarse, para instruirse. Y son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Allí desarrollamos nosotros la emuna. Mira, aquí entonces, en este capítulo de Shemot que tenemos ahí, que estamos compartiendo ahora en pantalla, poco después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se encuentra en el desierto sin comida. ¿Qué hace el pueblo? Se queja de la falta de comida. Expresa su deseo de regresar a Egipto, donde tenía mucho que comer. ¿Cuál fue la respuesta de Hashem a esto, no? Entonces le dice aquí el versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moshe: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Así que van a tener para un periodo de 7 días la provisión necesaria para subsistir. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba? Es una prueba inicial de fe para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Sí? La gente que pertenece al pueblo de Israel en este momento son esclavos que han sido recibidos. Están poco familiarizados con la providencia de su queja, aunque muestra una falta de emuna, es en cierto modo comprensible, ¿sí? Dado que están saliendo de un trauma, ¿sí? No, no ha pasado 1, 2 años, unos meses. Han pasado años. ¿Cuántos años tenía el pueblo de Israel allí? 400 años en esclavitud, ¿sí? Ahora están en un cambio drástico de estas circunstancias. Así que es perceptible eso. Esto, haciendo un paréntesis aquí nuevamente, esto me trae otra vez a la memoria esto que había escuchado hace algunas semanas, en la cual nosotros tenemos que pensar
que Hashem es un rey, tiene un reino. Lo que él dice se hace. No es que yo puedo cambiar o modificar las cosas o decidir qué hago o no, porque en un reino se obedece, literalmente. Pero ¿qué sucede cuando nosotros venimos de una costumbre, nacimos en democracia, ¿sí? Y aquí nosotros elegimos quién nos dirige, quién no. Elegimos qué leyes son buenas o qué no, cuáles podemos hacer. Incluso la podemos romper tal vez en algunas veces sin ser vistos. No, con el reino de Hashem es diferente. 400 años de vivir la misma experiencia, es difícil cambiarla de la noche a la mañana. Simplemente eso. Pero Hashem los está probando para ver cuánto ellos creen, mantienen su fe, ¿verdad? Y por supuesto hacen crecer esa fe. Vamos ahora a Bamidbar, capítulo 11, ¿sí? Aquí todo el pueblo se queja, ¿sí? El pueblo de Israel ha estado en el desierto durante un tiempo considerable y han estado recibiendo maná diariamente. Así que la queja es que el pueblo expresa su insatisfacción con el maná. Añoran la dieta variada que tenían en Egipto, que incluía carne, pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajo, ¿no? Dice aquí la Torá. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y hagan eco aquí a esta palabra adversidad. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moshe y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tavera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará para comer? ¿Quién nos dará carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay nada, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Mira, hay algo interesante aquí porque el pueblo de Israel no había pasado hambre, había pasado esclavitud. No tenía este problema de vivir en hambruna. Cuando iban a pasar por este periodo de tener hambre, fueron a Egipto. Y allí fueron sustentados por Hashem. La provisión de Hashem hizo que ellos pudieran no solamente sustentarse, sino crecer y multiplicarse. Y ahora ellos están aquí, ¿verdad? De una manera expresando su insatisfacción porque solamente comían maná. Ahora, la respuesta de Hashem es juzgar al pueblo por su ingratitud, pero en esta oportunidad, a diferencia del libro de Shemot, allí vamos a ver que los va a juzgar duramente, ¿sí? Les va a decir, bueno, está bien, vamos a darle codorniz en abundancia. Pero en esta abundancia de carne también viene una abundancia, por poner una expresión, una grave plaga golpea a los que consumen la carne con avidez. Aquellos que comen desesperados, aquellos que generan, se deleitan porque ahora sí tienen carne, ¿no? Ahí la Torá dice que hubo un viento que trajo entonces eh, desde las codornices, ¿no? ¿Sí? Ahora, a estas alturas que nosotros encontramos aquí, eh, el pueblo de Israel debe haber desarrollado una confianza
profunda en la provisión de Hashem. Es decir, todo lo que han vivido, todo y el desierto, es para que ellos tengan una conexión con el Creador, con su Dios, con su Salvador, con su Redentor, ¿sí? Y una seguridad en cuanto a la provisión que puede tener Dios para con el ser humano. Donde no hay, Dios provee. No había agua y Él proveyó el agua. No había alimentos y Él proveyó el alimento. Incluso se quejan por la carne y provee carne. Y recordemos que los milagros de Hashem no son milagros de alguna manera sobrenaturales. Recordemos que son supernaturales. Son milagros que siempre van a romper el curso normal de la naturaleza, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que aquí el pueblo de Israel se queja o como mostrando un rechazo de este cuidado continuo de Dios. Rechazo la forma en que Dios me está cuidando y añoro la forma o las comodidades que podía tener incluso en la esclavitud que acabo de dejar atrás. Es decir, en otras palabras, no solamente fue una falta de fe, sino que fue una profunda ingratitud por el sustento milagroso que están recibiendo a diario. ¿Qué pueblo podía tener una manifestación del cuidado y poder de su Dios? Sí, hablando de las civilizaciones de la época, que sean como esta, ¿sí? ¿Quieres agua? Toma agua. ¿Quieres comida? Toma comida. ¿Quieres cubrirte del sol? Te cubro del sol. ¿Quieres cubrirte del frío de la noche? Allí estoy yo, ¿sí? Volvamos a tomar un poco más el contexto de la historia, porque en el Éxodo vemos cómo es la etapa inicial de un pueblo que está siendo liberado, se está adaptando a la libertad, está aprendiendo a confiar en Dios, está recibiendo el cuidado de Dios y es comprensible de que cosas que antes no habían vivido las pidan para proseguir. Pero ahora que ya saben que tienen un Dios poderoso que puede hacer todas estas cosas por ellos, ¿por qué te colocas en esta situación? Entonces vemos que ahora en Bamidbar es una etapa posterior, han pasado un tiempo, el pueblo ha experimentado no uno, sino varios milagros e intervenciones divinas, por lo cual pudiéramos decir, nosotros esperamos ahora leyendo, ¿no? Que no estamos allí, que tendríamos que estar dentro de sus zapatos como para hacer un juicio, ¿no? Pero pudiéramos decir, oye, pero esta gente no aprendió nada. Yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, donde yo no soy el que está sufriendo y digo, oye, tenían que haber aprendido la lección, ¿sí? Pero también puede ser nuestra historia. Porque a veces no solamente a nivel del sustento, puede ser en otros aspectos de nuestra vida en los cuales el Señor se haya derramado sus bendiciones sobre nosotros y nosotros todavía seguimos anhelando alcanzar otras cosas que cuando no estábamos con Él existían, ¿sí? El maná en el libro de Shemot, en el Éxodo, se proporciona como un alimento nuevo, milagroso, que satisface una necesidad genuina. Se estaban por acabar los alimentos, ellos necesitaban alimentos para tener y allí estaba. Ahora en el libro de Bamidbar, el maná ya está establecido, es una provisión constante, es algo milagroso, es algo que está allí, es una realidad. Y la queja cambia entonces porque no es diferente,
porque siempre es la misma, que necesitan variedad, ¿no? La actitud es diferente. Mira esto, ¿no? El libro de Shemot nos muestra un pedido a Dios, un pedido a Moshe para que se dirija a Dios, porque tienen miedo, porque no han desarrollado emuná, ¿sí? No tienen confianza en Dios. Pudiéramos incluso ponernos nosotros a decir, pero vivieron las 10 plagas. Ok, pero vivieron las 10 plagas, pero las 10 plagas no los tocaron a ellos. Pero aquí están viviendo una necesidad real. ¿Ok? En el libro de Bamidbar vemos que muestran algo que es falta de emuná, ¿verdad? Que se convierte entonces ahora en una rebelión. Al principio Dios es paciente, compasivo, y Él les va a traer para que ellos puedan creer y confiar en Él. En el libro de Bamidbar ya era que esta fe, esta actitud haya madurado, haya crecido, y de ahí entonces la severa respuesta a su ingratitud. Y si hacemos un alto aquí y pensamos, si hasta ahora creemos que Hashem nos ha traído con su brazo poderoso, nos ha cuidado, también puede que en algún momento de nuestras vidas nosotros hayamos pensado que no es suficiente, que nos hace falta algo más, que era mejor cuando estábamos antes. Y nunca pensamos que el Señor nos lleva de lo menos a lo más. Ellos están saliendo de una situación para ir a un lugar que cuando lleguen allí, cuando se establezcan allí, ¿qué va a haber? Una tierra que la tierra va a manar leche y miel. Y nosotros ya sabemos que esta tierra solo producía porque Hashem así lo había previsto. No era por intervención humana, no era las capacidades o la influencia del ser humano, era porque Hashem les está prometiendo a ellos, yo los voy a llevar a una tierra que ella misma hace esto. Si nosotros vemos, el Señor no le está diciendo, yo los voy a llevar a una tierra donde ustedes van a tener que hacer lo posible, lo inimaginable para que esa tierra dé algo. No, no, no es eso lo que escuchamos en la Torah. Este era un proceso que era fe y crecimiento. Y el Señor nos lleva a nosotros a través de situaciones que son, o debemos percibirlas, que son mejores que lo que está atrás. Para que nosotros no tengamos que pensar siquiera, uy, hace tiempo cuando no estaba tan apegado a Dios, las cosas eran mejores. Uy, qué feo eso suena, ¿no? El viaje de Israel refleja una progresión de fe, lo que debe hacer en tu vida y la mía. A las dudas iniciales, Dios va a responder con paciencia. Pero cuando nosotros mostramos ingratitud posterior, Él va a responder con juicio. Lo que va a ilustrarnos a nosotros la expectativa de un crecimiento espiritual exponencial. Ahora no tienes esto, te lo proveo. Ahora con esto que te acabo de proveer, tú vas a avanzar hacia la siguiente etapa y a la siguiente. Y a medida que vayas teniendo carencias, yo te voy a dar, te voy a suplir esa carencia para que tú puedas crecer. ¿Qué vamos a desarrollar aquí? No solamente emuná para crecer, vamos a subrayar la importancia de la gratitud por cada una de las bendiciones que Dios nos da. Pero también aprendemos de la historia, de lo vivido por nuestros antepasados, que
hay un peligro en añorar las comodidades pasadas de la esclavitud. ¿Ok? Allí nosotros podemos ver esto, ¿no? Hay una provisión divina, ¿sí? Que siempre va a estar allí. Muchas veces va a ser de forma, eh, vamos a decirlo así, que al principio lo vamos a aceptar, lo vamos a contar, lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar, pero que puede que con el paso del tiempo se haga tan común que perdamos de nuestra mente ese sentido de que eso sigue siendo una bendición, sigue siendo una provisión de Dios, ¿sí? Rashi, por ejemplo, explica la falta de la fe y el espíritu rebelde más profundo en este episodio que vemos aquí en Bamidbar, como motivo de este castigo que lo vemos es más severo. El Rambam, Nachmanides, enfatiza que la ingratitud y la incapacidad del pueblo para apreciar la naturaleza milagrosa del maná, viendo sus quejas como una severa afrenta a Hashem. Esfor, otro pensador judío, observa que el deseo de los alimentos de Egipto reflejó por parte del pueblo de Israel una deficiencia espiritual más profunda, que los llevó al rechazo, los llevó a no a un crecimiento espiritual como se esperaba hasta ese momento. Allí, eh, Elena de White también comparte un comentario acerca del pueblo de Israel, diciendo que ellos no habían sufrido en verdad los tormentos del hambre. Pero cuando ellos piden allí en el libro de Shemot, ellos estaban temiendo por el futuro. Ellos no ven cómo podían subsistir, ¿verdad? Durante toda travesía por el desierto. Ellos veían como un alimento sencillo del cual ponían iba a sustentarlo. Y cómo esta incredulidad los hizo llevar a pensar que perecerían. Y hemos estado hablando acerca de la salud, del alimento. Estuvimos conversando de cómo el alimento influye en nuestra capacidad de tomar elecciones y cómo el alimento inhibe nuestra percepción de Dios y de sus maravillas. Y esto era precisamente lo que se estaba enseñando aquí en el desierto. Y el pueblo de Israel estaba rechazando, ¿sí? Por eso vemos que no solamente aquí se ve reflejado el alimento como un elemento para ser tentados, ¿no? Lo vemos reflejado en muchas lecturas, ¿verdad? Tanto del Tanaj como de los escritos apostólicos. Hashem quería que esta escasez tuviera lugar para que ellos pudieran enfrentar dificultades, para que su corazón se volviera a Adonai, quien los había ayudado hasta ese momento, para que creyeran en él, ¿sí? Hashem lo que quería era demostrarles que él podía ser una ayuda constante para ellos. Mira, cuando nosotros leemos aquí, y ya estamos cerrando nuestra derashá, en el capítulo 78 del libro de Salmos, versículos del 18 al 21, ¿sí? Y dice aquí el salmista, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo?
Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. ¿Sí? Durante su trayecto por el desierto, las murmuraciones fueron frecuentes, ¿no? Durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí. Pero porque tenían ignorancia, ¿sí? Porque no conocían, porque no sabían de lo que Dios era capaz. Por eso Dios no los castigó. Pero entonces se les revela allí en Horeb. Reciben la luz, ven la majestad de Shen, ven su poder y misericordia. Y entonces ahora, después de todas estas manifestaciones, ellos le responden con incredulidad, con descontento y se vuelven culpables. Mira, estaban en el Sinaí y pactaron aceptar a Adonai como rey y obedecer su autoridad. Se vuelven a él y allí nos dice el libro de Bamidbar, Hashem entonces enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Adonai que los consumió el, eh, en una porción del campo. Queridos amigos que nos escuchan, mira, Hashem dio al pueblo de Israel lo que no era para su mayor beneficio, porque habían insistido en desearlo, hablando de la comida, ¿no? De la carne. No quisieron conformarse en ese momento con las cosas que mejor los, los sostenía en ese ambiente en el cual estaban ellos desarrollándose, caminando hacia la Canaán, hacia la tierra prometida. Escucha bien, el Señor satisfizo, el Señor proveyó, cumplió los deseos rebeldes, pero les dejó que sufrieran las consecuencias. Al comer, ¿verdad? Hirió a Adonai al pueblo con una gran plaga. Muchos fueron postrados en cama, mientras que los más culpables de entre ellos apenas probaron lo que habían codiciado. Las diferencias entre las dos quejas que nosotros podemos aprender hoy ponen en otras palabras ese relieve, ese espejo que nos muestra cómo ha sido nuestro camino de fe, cómo está nuestra madurez espiritual. Esa provisión inicial de maná nos enseña a confiar en Dios. Los anteriores revelan inquietud y falta de fe profunda, que es entonces un juicio. Que esto sea para nosotros como una lección poderosa en la cual nosotros podamos medir nuestra fe, que podamos encontrar y escudriñar en nosotros, como lo dice la Escritura, para que nos muestre, para que saque de nosotros lo que hay dentro y entonces lo exponga, para saber si nosotros somos o damos gratitud a Dios en todo y entendemos los peligros que trae añorar el pasado a expensas de continuar creciendo espiritualmente. Recordemos, el Señor pudiera darnos, porque a veces pensamos que el Señor no nos va a dar cosas que no sean para nuestro beneficio. Esto nos enseña que si deseamos algo con muchas fuerzas, el Señor va a permitir que ese deseo se cumpla y que las consecuencias entonces nos toquen, para que nosotros tengamos un aprendizaje y un crecimiento, pero a veces doloroso y no tan maravilloso. Que podamos crecer en este camino de la fe y que podamos encontrarnos en nuestro tiempo, ¿verdad? El próximo año, en la nueva Jerusalén. Que tengamos un Shabbat Shalom
Los esperamos para mañana para que entonces podamos disfrutar de lo que la Haftará, la porción de la Parashá Bealotejá, tiene preparado para nosotros. Que Hashem les bendiga, que tengan un Shabbat Shalom.